Encadenada y vendida como esclava, Isabel sepultó su voz noble bajo un silencio que la mantenía con vida frente a su nuevo amo. Cada mirada compartida con aquel viudo hacendado amenazaba con desenterrar su secreto y con él un corazón que creía muerto. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. Bajo el ardiente sol de Veracruz, donde el cielo se fundía con el mar en un abrazo de azules infinitos, las campanas de la iglesia tocaban con un lamento que parecía nacer de la tierra misma. Era el quinto mes de 1785 y la hacienda Los Naranjos se había vestido de luto por tercera vez en menos de 2 años. Primero fueron los niños, arrebatados por la fiebre que llegó con las lluvias. Ahora era ella, Carmela, quien dejaba este mundo con la misma suavidad con que las hojas abandonan los árboles en otoño. Don Joaquín Mendoza permanecía inmóvil frente a la tumba recién cavada. Su figura alta y estoica, recortada contra el horizonte como un roble solitario que ha sobrevivido a una tormenta devastadora. Los hombros anchos, antes erguidos con orgullo, ahora cargaban el peso invisible del dolor. A sus 45 años, las canas prematuras comenzaban a asomar entre su cabello negro y las arrugas se habían profundizado en torno a sus ojos oscuros, testigos silenciosos de demasiadas pérdidas. Don Joaquín, ya es hora de volver, murmuró Padre Tomás, colocando una mano compasiva sobre el hombro del hacendado. No hay nada más que podamos hacer aquí. Joaquín no respondió. Sus dedos callosos apretaban el rosario de madera que Carmela había sostenido en sus últimos momentos. Quería llorar, gritar al cielo, maldecir a Dios por arrancarle todo lo que amaba, pero las lágrimas se habían secado días atrás, y su voz parecía haberse quedado atrapada en algún lugar entre el pecho y la garganta. La tierra sigue girando, hijo, insistió el sacerdote con la sabiduría de quien ha acompañado a muchos en su dolor. Tu hacienda te necesita, los trabajadores te necesitan. Estas últimas palabras penetraron la coraza de silencio que envolvía a Joaquín. La hacienda, lo único que le quedaba ahora. Una propiedad que se desmoronaba día a día, como si la enfermedad que había devorado a su familia ahora consumiera también las paredes, los cultivos, el ganado. Era cierto, Los Naranjos lo necesitaba, aunque él ya no supiera si necesitaba vivir. Mañana, dijo finalmente, su voz áspera por el desuso, mañana volveré a ocuparme de todo. El camino de regreso a la hacienda fue un sendero de recuerdos que se clavaban como espinas. Cada árbol, cada recodo del camino guardaba la risa de sus hijos, la sonrisa de Carmela, las promesas de una vida que ya no existía. Al llegar, la realidad lo golpeó con la fuerza de un puño invisible. Los campos de naranjos, antes prósperos, mostraban signos de abandono. Las cercas estaban rotas en varios tramos y el ganado había disminuido considerablemente. Doña Soledad, el ama de llaves que había servido a la familia desde que Joaquín era un niño, lo esperaba en el portal con un gesto sombrío. El capataz renunció ayer, anunció sin preámbulos. Se llevó a 4 peones con él. Dicen que la hacienda está maldita. Joaquín cerró los ojos, intentando contener la ira que surgía como una ola. Nadie está obligado a quedarse. No es solo eso, don Joaquín, continuó la anciana, siguiéndolo al interior de la casa. La cosecha no espera. Sin manos que trabajen, perderemos todo lo que queda. Las palabras flotaron en el aire cargado de la tarde, pesadas como piedras. Joaquín se dejó caer en el sillón de cuero que había pertenecido a su padre y antes a su abuelo.
3 generaciones de Mendoza habían construido los Naranjos desde la nada, convirtiendo un pedazo de tierra salvaje en una de las haciendas más prósperas de la región. Sería él quien vería su fin. ¿Qué sugiere que haga, doña Soledad?, preguntó con un dejo de amargura. ¿Dónde encontraré trabajadores cuando la mitad del pueblo cree que somos portadores de mala suerte? La anciana enderezó su espalda, como si la pregunta le hubiera dado nuevas fuerzas. «Mañana llega el barco de La Habana», dijo con determinación. «Traen mercancías y también traen gente». Joaquín la miró, comprendiendo inmediatamente. El mercado de esclavos. Una práctica que siempre había despreciado, aun cuando muchos de sus vecinos hacendados la consideraban necesaria. Su padre le había enseñado que el trabajo digno y bien pagado rendía mejores frutos que el forzado. Pero los tiempos habían cambiado. La desesperación cambiaba a los hombres. «No soy un negrero, doña Soledad», respondió con firmeza. «No construiré el futuro de los Naranjos sobre el sufrimiento de otros. No hablo de construir un imperio, don Joaquín», replicó ella, acercándose con la confianza que le daban los años. «Hablo de sobrevivir, de no dejar morir lo único que le queda. Puede tratarlos bien, como siempre ha tratado a su gente, darles una vida mejor que la que tendrían en manos de otros». El silencio se extendió entre ellos como una sombra. Afuera, el sol comenzaba a hundirse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Joaquín se levantó y caminó hasta la ventana. Desde allí podía ver la extensión de sus tierras, los naranjos que su abuelo había plantado con sus propias manos, el río que serpenteaba como una vena plateada a lo lejos. «Un hombre solo no puede cargar con tanto», susurró doña Soledad a sus espaldas, como si leyera sus pensamientos. «Necesita ayuda, don Joaquín, y quizás, aunque no lo crea ahora, necesita algo más que trabajo. Necesita vida nueva en esta casa». Joaquín no respondió, pero en su mente una decisión comenzaba a tomar forma. Iría al puerto mañana. No como un hacendado buscando esclavos, sino como un hombre intentando salvar lo único que le quedaba de su familia, su legado. Lo que no sabía, mientras contemplaba el atardecer desde su ventana, era que el destino le tenía preparado mucho más que simples manos para trabajar. En el barco que se acercaba a las costas de Veracruz, entre cadenas y desesperación, viajaba quien cambiaría su vida para siempre. El mercado de esclavos en el puerto de Veracruz era un espectáculo que desafiaba cualquier noción de dignidad humana. Bajo un sol implacable, hombres, mujeres y niños se alineaban como mercancía, sus cuerpos marcados con tiza, sus ojos vacíos de esperanza. El olor a sudor, sangre y miedo se mezclaba con la brisa salada del mar, creando un ambiente que revolvía el estómago de Joaquín mientras avanzaba entre la multitud con pasos inseguros. Nunca había estado en un lugar así. Los gritos de los vendedores pregonando las cualidades de sus piezas, el regateo descarado sobre vidas humanas, las risas de los compradores habituales, todo le resultaba profundamente repulsivo. Se detuvo varias veces, a punto de dar media vuelta y regresar a los Naranjos con las manos vacías. Pero la imagen de su hacienda derrumbándose, el legado de 3 generaciones desvaneciéndose como arena entre los dedos, lo empujaba a continuar. «¿Primera vez, señor?». La voz rasposa pertenecía a un hombre pequeño y nervudo, con un rostro curtido por el sol y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Don Artemio Fuentes, para servirle. Puedo ver que usted es un caballero de buen gusto. ¿Qué busca exactamente? ¿Fuerza para el campo? ¿Alguien para la casa?». Joaquín no respondió de inmediato.
La idea de comprar a otro ser humano le provocaba una incomodidad que se manifestaba en su ceño fruncido y en la rigidez de sus hombros. «Necesito trabajadores para mi hacienda», dijo finalmente, las palabras sabiendo a ceniza en su boca. «Gente que pueda ayudar con la cosecha, el ganado». «Ah, un hacendado», sonrió Fuentes, frotándose las manos. «Tengo justo lo que necesita. Acabo de recibir un cargamento fresco de La Habana». Hombres fuertes, acostumbrados al trabajo duro, condujo a Joaquín hacia un extremo del mercado, donde un grupo de africanos permanecía encadenado bajo la vigilancia de 2 guardias armados. Joaquín observó sus rostros marcados por cicatrices, sus espaldas laceradas por el látigo, y sintió que su determinación flaqueaba. «Son buenos especímenes», continuaba Fuentes, señalándolos como quien muestra caballos de carreras. «Este de aquí puede hacer el trabajo de 3 hombres y apenas necesita comida, se lo aseguro». Joaquín desvió la mirada, incapaz de soportar la deshumanización tan evidente en las palabras del comerciante. Fue entonces cuando la vio. Estaba apartada del resto, bajo un toldo improvisado que apenas la protegía del sol. A diferencia de los otros cautivos, no llevaba cadenas en los tobillos, solo en las muñecas. No era africana. Su piel, aunque tostada por el sol, tenía un tono oliváceo y su cabello negro caía en ondas desordenadas sobre sus hombros. Pero lo que capturó la atención de Joaquín fueron sus ojos, grandes, oscuros y ardiendo con una intensidad que contrastaba violentamente con su situación. No eran los ojos de alguien derrotado, eran los ojos de alguien que esperaba su momento. «¿Quién es ella?», preguntó, interrumpiendo el monólogo interminable de Fuentes. El comerciante siguió su mirada y frunció el ceño. «Ah, esa. La encontraron en un naufragio cerca de las costas de Cuba. Nadie sabe de dónde viene exactamente. Algunos dicen que es gitana, otros que es mora. No habla, o al menos no ha dicho una sola palabra desde que la recogieron. Es muda. Eso parece, o quizás simplemente terca». Fuentes se encogió de hombros. «No es muy solicitada, como comprenderá. La gente prefiere esclavos que puedan entender órdenes». Joaquín se acercó lentamente a la joven. Debía tener unos 20 años, calculó. Su vestido, aunque sucio y rasgado, era de una tela fina que sugería un origen distinto al que Fuentes insinuaba. Cuando estuvo frente a ella, la joven alzó la mirada. No había miedo en sus ojos, solo una evaluación fría, como si estuviera juzgándolo. «¿Entiende lo que digo?», preguntó Joaquín suavemente. Ella no respondió, pero algo en su mirada cambió ligeramente. Un destello, quizás de reconocimiento. «No pierdas tu tiempo, señor», intervino Fuentes, acercándose. «Si busca servicio doméstico, tengo mejores opciones. Esta es problemática. Ya ha intentado escapar 2 veces». Esas palabras, lejos de disuadir a Joaquín, despertaron su interés. Había coraje en esta mujer, determinación. Cualidades que admiraba, que reconocía en sí mismo. «¿Cuánto?», preguntó sin apartar la mirada de ella. Fuentes pareció sorprendido, pero se recuperó rápidamente. Nombró una cifra exorbitante, claramente esperando ser regateado. Para su asombro, Joaquín asintió sin pestañear. «La llevaré», dijo con firmeza. «Y también a esos 2». Señaló a 2 hombres jóvenes que había notado antes, cuyos rostros mostraban menos marcas de maltrato que los demás. «Excelente elección, señor», sonrió Fuentes, incapaz de ocultar su satisfacción por el negocio inesperado. «La mudita puede no hablar, pero tiene buenas manos. Podrá servir en la casa. Los otros 2 son fuertes como bueyes». Mientras se completaba la transacción, Joaquín volvió a mirar a la joven. Había tomado la decisión correcta. ¿O estaba dejándose llevar por un impulso inexplicable
por esos ojos que parecían contener secretos tan profundos como el océano. No lo sabía, pero mientras observaba cómo le quitaban las cadenas y le explicaban con gestos bruscos que ahora tenía un nuevo amo, Joaquín se hizo una promesa silenciosa. Cualquiera que fuera su historia, cualquiera que fuera la razón de su silencio, él encontraría la manera de devolverle la dignidad que este lugar le había arrebatado. Lo que no podía imaginar, mientras abandonaban el mercado bajo la mirada curiosa de otros compradores, era que esta joven silenciosa no solo cambiaría el destino de su hacienda, sino que trastocaría para siempre los cimientos de su propio corazón, un corazón que él creía tan seco y estéril como la tierra durante la sequía más despiadada. El viaje de regreso a la hacienda Los Naranjos fue silencioso y tenso. La carreta avanzaba con lentitud por el camino polvoriento, sacudiéndose con cada piedra y surco. En la parte delantera, Joaquín conducía con la mirada fija en el horizonte, aún cuestionando la decisión que acababa de tomar. Detrás, los dos hombres que había comprado, a quienes el comerciante había llamado Manuel y Sebastián, intercambiaban miradas cautelosas, evaluando su nueva situación con la desconfianza de quienes han aprendido que el destino rara vez es benévolo. Y luego estaba ella, la joven de ojos enigmáticos, sentada con la espalda recta y la mirada perdida en la distancia, como si su cuerpo estuviera presente pero su mente vagara en tierras lejanas. No había dicho una palabra, ni siquiera había emitido un sonido desde que salieron del puerto. Joaquín la observaba por el rabillo del ojo, intrigado por su porte, por la dignidad que emanaba a pesar de sus ropas raídas y su condición de cautiva. «Llegaremos antes del anochecer», anunció Joaquín, rompiendo el silencio. «En la hacienda tendrán comida y un lugar para descansar». Los hombres asintieron con cautela. La joven no dio señal alguna de haberlo escuchado. A medida que se acercaban, el paisaje se transformaba. Los caminos polvorientos daban paso a campos cultivados. Naranjos se alineaban en hileras ordenadas, sus frutos brillando como pequeños soles entre el follaje verde oscuro. A lo lejos se divisaba la silueta de la casa principal, una construcción de 2 pisos con paredes de piedra blanca y un tejado de tejas rojizas que resplandecía bajo la luz del atardecer. «Los Naranjos», dijo Joaquín, con un dejo de orgullo que ni siquiera la tragedia había podido borrar. «Ha pertenecido a mi familia por 3 generaciones». Por primera vez desde que iniciaron el viaje, la joven pareció reaccionar. Sus ojos recorrieron la extensión de la hacienda con un interés que no había mostrado antes. Joaquín notó cómo su mirada se detenía en detalles específicos. La torre de la pequeña capilla, los establos, la disposición de los campos. No era la mirada de una simple esclava observando su nuevo entorno. Era la mirada de alguien que evalúa, que comprende, que memoriza. Cuando finalmente cruzaron la arcada de piedra que marcaba la entrada principal, varios trabajadores se detuvieron para observarlos. Las noticias viajaban rápido. Todos sabían a dónde había ido don Joaquín esa mañana. Doña Soledad esperaba en la entrada de la casa principal, su figura menuda pero imponente, recortada contra la luz cálida que emanaba del interior. Su rostro arrugado mostraba una mezcla de alivio y cautela al ver regresar a Joaquín con 3 personas, no con los 6 o 7 trabajadores que ella había esperado. Don Joaquín saludó con una leve inclinación. Sus ojos inquisitivos se posaron brevemente en los recién llegados. «Doña Soledad», respondió él, desmontando de la carreta, «estos son Manuel y Sebastián. Trabajarán en los campos». Y ella hizo una pausa, dándose cuenta de que no sabía el nombre de la joven. «Ella ayudará en la casa». La anciana asintió,
estudiando a la joven con interés. ¿Cómo se llama? No lo sé, admitió Joaquín. No habla, o al menos eso me dijeron. Doña Soledad se acercó a la joven, quien había descendido de la carreta con movimientos gráciles que contrastaban con su aparente condición. La anciana la observó detenidamente, como si intentara descifrar un texto escrito en un idioma desconocido. ¿Tienes nombre, niña?, preguntó directamente, con ese tono que no admitía evasivas. La joven la miró a los ojos, y por un instante algo pareció vibrar entre ellas, un entendimiento mudo. Pero no hubo respuesta. «Bueno», suspiró doña Soledad, «todos necesitan un nombre. Te llamaremos Isabella». «Pareces una Isabella». Un destello, fugaz como el vuelo de un colibrí, cruzó los ojos de la joven. ¿Sorpresa? ¿Reconocimiento? Fue imposible saberlo, pues su expresión volvió a ser inescrutable casi al instante. «Isabella será», asintió Joaquín. «Ahora, doña Soledad, por favor, asegúrese de que tengan comida y un lugar para descansar. Mañana comenzaremos a reorganizar el trabajo». Mientras la anciana conducía a los 3 nuevos habitantes hacia la cocina, Joaquín permaneció en el patio, observando cómo Isabella ahora tenía un nombre, al menos. Caminaba con pasos medidos, su espalda recta, su cabeza alta. No había servilismo en su porte, ni miedo, solo una especie de paciencia contenida, como si estuviera esperando algo o a alguien. Esa noche, en la soledad de su habitación, los pensamientos de Joaquín volvieron una y otra vez a la joven silenciosa. ¿Quién era realmente? ¿De dónde venía? ¿Y por qué sentía esa inexplicable certeza de que ella no pertenecía a aquel mercado de esclavos, de que su presencia allí había sido algún tipo de error terrible, una torcedura en el hilo del destino? No podía saberlo. Pero mientras el sueño lo envolvía lentamente, una última imagen se formó en su mente: los ojos de Isabella, oscuros y profundos como pozos en los que se adivinaba un mundo entero por descubrir. En otra parte de la hacienda, en una pequeña habitación junto a la cocina que doña Soledad había preparado apresuradamente, Isabella yacía despierta sobre un catre sencillo. Sus ojos, abiertos en la oscuridad, recorrían las paredes, el techo, la única ventana que daba al patio trasero, calculando, memorizando, planificando. Sus labios, que no habían pronunciado palabra alguna en semanas, se movieron levemente en la oscuridad, formando un nombre que nadie podía escuchar. Un nombre que no era Isabella, sino otro, uno que portaba consigo el peso de un pasado noble, de promesas rotas y de un futuro incierto. Los días en la hacienda Los Naranjos transcurrían con la cadencia propia del campo, marcados por el canto de los gallos al amanecer y el lento desvanecerse de la luz al atardecer. Una semana había pasado desde la llegada de los nuevos habitantes y poco a poco una rutina comenzaba a establecerse. Manuel y Sebastián se habían adaptado rápidamente al trabajo en los campos. Eran hombres fuertes, acostumbrados a la labor dura, y aunque al principio se mantenían apartados de los demás trabajadores, pronto comenzaron a integrarse. El capataz interino, don Miguel Orellana, un hombre severo pero justo, que había asumido el mando tras la partida del anterior, los observaba con recelo. No le agradaba la idea de trabajar con esclavos, especialmente porque consideraba que disminuía el valor del trabajo de los peones libres. «No entiendo por qué los trajo», le comentó a Joaquín una tarde, mientras supervisaban la reparación de una cerca. «Ahora los otros trabajadores murmuran. Dicen que pronto serán reemplazados por más esclavos que cuestan menos». Joaquín suspiró, pasándose una mano por el cabello que cada día mostraba más hebras plateadas.
No es mi intención reemplazar a nadie, Miguel. Necesitábamos manos, y rápido. Pero te doy mi palabra. En cuanto puedan, Manuel y Sebastián tendrán su paga como cualquier otro. Miguel no parecía convencido, pero asintió con respeto. Como usted diga, patrón. Solo le advierto que tenga cuidado. No todos en la hacienda están contentos con los recién llegados, y no se refería solo a los hombres. La presencia de Isabela en la casa principal había causado un revuelo aún mayor. Desde el primer día quedó claro que no era una sirvienta común. Sus manos, aunque firmes y capaces, no tenían los callos de quien ha pasado la vida trabajando. Sus movimientos eran demasiado gráciles, demasiado educados para alguien de origen humilde. Doña Soledad, con su perspicacia habitual, lo notó de inmediato. Observó cómo Isabela sostenía los cubiertos con perfecta etiqueta cuando creía que nadie la miraba. Cómo sus ojos recorrían los libros en el despacho de Joaquín con un interés que solo podía venir de alguien que sabía leer. Cómo se detenía frente a un mapa de España colgado en el pasillo, estudiándolo con intensidad. «Esa niña guarda secretos», le dijo a Joaquín una noche mientras preparaban la contabilidad de la hacienda. «Y no son secretos de campesina». Joaquín había llegado a la misma conclusión. Durante los últimos días, había observado a Isabela moverse por la casa, adaptándose rápidamente a sus tareas, como si las hubiera hecho toda la vida, o como si fuera una excelente aprendiz. No hablaba, pero sus ojos lo decían todo. Inteligencia, curiosidad y algo más, algo que él no lograba identificar. Una tarde, Joaquín la encontró en su biblioteca, limpiando los estantes. O al menos, eso parecía estar haciendo. En realidad, sus dedos acariciaban los lomos de los libros con la reverencia de quien reconoce viejos amigos. «¿Te gustan los libros, Isabela?», preguntó suavemente desde la puerta. Ella se sobresaltó ligeramente, girándose para mirarlo con esos ojos oscuros que parecían contener universos enteros. No respondió, por supuesto, nunca lo hacía, pero algo en su mirada, una especie de anhelo contenido, fue respuesta suficiente. Joaquín se acercó a los estantes y seleccionó un volumen, una recopilación de poesía de Sor Juana Inés de la Cruz. Se lo ofreció con un gesto simple. «Puedes tomarlo si quieres», dijo. «Nadie lo lee desde que…». No terminó la frase. No era necesario. Isabela sabía, como todos en la hacienda, que esos libros habían pertenecido a la difunta esposa de don Joaquín. Con manos levemente temblorosas, aceptó el libro, inclinando la cabeza en un gesto de agradecimiento. Ese pequeño intercambio marcó un cambio sutil en la relación entre ambos. Joaquín comenzó a notar cómo Isabela aparecía casualmente en los lugares donde él se encontraba, en el patio mientras revisaba los registros de la cosecha, en el establo cuando alimentaba a su caballo favorito, en la galería al atardecer cuando tomaba su copa de vino en soledad. No era intrusiva, simplemente estaba allí, una presencia silenciosa pero reconfortante. Y él, sin darse cuenta, empezó a esperarla, a buscarla con la mirada cuando entraba en una habitación. Sin embargo, no todos veían con buenos ojos esta creciente cercanía. La joven Rosalía, sobrina de doña Soledad y quien desde hacía tiempo albergaba esperanzas de convertirse en la nueva señora de los Naranjos, observaba la situación con creciente irritación. «Esa muda está manipulándolo», le susurró a su tía una tarde, mientras veían a Joaquín e Isabela caminar juntos por el huerto. «Se hace la inocente, la desvalida, para ganarse su confianza». Doña Soledad la miró con severidad. «Cuida tu lengua, niña. Don Joaquín es un hombre adulto que sabe lo que hace y la muchacha solo cumple con su trabajo».
Su trabajo incluye estar siempre donde él está. Mirarlo como si fuera la Virgen María en persona. Rosalía escupió las palabras con veneno. Tía, debes decirle algo. Esa mujer no es lo que parece. En eso último, al menos Rosalía tenía razón. Isabela no era lo que parecía. Y pronto, muy pronto, todos en la hacienda Los Naranjos descubrirían exactamente quién se ocultaba tras esos ojos silenciosos que guardaban más secretos de los que nadie podía imaginar. El cambio en la hacienda Los Naranjos era palpable. Los campos, antes descuidados, comenzaban a recuperar su verdor. Las cercas rotas habían sido reparadas y los naranjos brillaban con el rocío matutino bajo la supervisión constante de Manuel y Sebastián, quienes habían demostrado tener un conocimiento sorprendente sobre el cultivo. La vida parecía regresar lentamente a la propiedad, como si una maldición invisible estuviera siendo levantada. Y en el centro de esta transformación, aunque pocos lo admitieran abiertamente, estaba Joaquín Mendoza. El hacendado ya no vagaba como un fantasma por los pasillos de su propia casa. Había recuperado algo de su antigua energía, de su determinación. Cada mañana salía a recorrer sus tierras con renovado propósito y en las tardes se reunía con doña Soledad para revisar las cuentas con una claridad mental que había estado ausente durante meses. «Es como si hubiera despertado de un largo sueño», comentó Pedro, uno de los peones más antiguos, mientras compartía un cigarro con Miguel bajo la sombra de un árbol. «El patrón vuelve a ser el de antes». Miguel asintió, aunque con cierta reserva. «Algo ha cambiado, es cierto, pero me pregunto si es para bien». No muy lejos de allí, Rosalía observaba desde la ventana de la cocina cómo Joaquín regresaba de los campos. Su mirada se endureció cuando notó que, una vez más, Isabela aparecía casualmente en el porche justo cuando él llegaba. No llevaba bandeja ni utensilios, nada que justificara su presencia allí. Simplemente estaba, con esa manera suya de ocupar el espacio sin llamar la atención y, sin embargo, siendo imposible de ignorar. La rabia se encendió en el pecho de Rosalía como una brasa avivada por el viento. 3 meses. Solo 3 meses habían pasado desde la llegada de esa mujer silenciosa, y ya parecía haberse convertido en el centro alrededor del cual giraba toda la hacienda. Los trabajadores la respetaban. Doña Soledad la trataba con un afecto que nunca había mostrado hacia Rosalía, y lo peor de todo, don Joaquín la miraba con esos ojos que deberían estar posados en ella, Rosalía Montes y Alcázar, cuya familia había sido amiga de los Mendoza por generaciones. «Paciencia, niña», le había aconsejado su tía cuando expresó su frustración. «El tiempo pondrá a cada uno en su lugar». Pero Rosalía no estaba dispuesta a esperar, no cuando veía cómo sus propias oportunidades se desvanecían día a día, minuto a minuto. Y así, con la determinación nacida de la desesperación, comenzó a trazar un plan. Mientras tanto, ajenos a estos oscuros pensamientos, Joaquín e Isabela compartían uno de esos momentos silenciosos que se habían vuelto cada vez más frecuentes entre ellos. Estaban en la galería, él sentado en su silla habitual, ella de pie junto a la barandilla, ambos contemplando el atardecer que teñía el cielo de naranjas y púrpuras. «Mi abuelo decía que los mejores atardeceres del mundo se ven desde Los Naranjos», comentó Joaquín, más para sí mismo que para ella. Decía que era porque la tierra aquí tiene algo especial, algo que hace que la luz baile de manera diferente. Isabela lo miró, sus ojos brillantes en la luz crepuscular. No podía responder, por supuesto, pero había aprendido a comunicarse de otras maneras. Un gesto, una inclinación de cabeza, esa forma particular que tenía de arquear una ceja cuando algo le parecía interesante o divertido.
A veces pienso... Joaquín se detuvo, sorprendido por lo que estaba a punto de confesar. Era extraño, se dijo, lo fácil que resultaba hablar con alguien que no podía responder, o quizás precisamente por eso. A veces pienso que debería vender todo esto, empezar de nuevo en otro lugar, un lugar sin recuerdos. Los ojos de Isabela se abrieron ligeramente, y Joaquín pudo leer en ellos algo parecido a la alarma. «No te preocupes», sonrió débilmente, interpretando su reacción como miedo a perder su lugar en la hacienda. «No lo haré. No podría. Esta tierra está en mi sangre. Mi abuelo la amó. Mi padre la hizo prosperar. Y yo no seré quien la abandone». Por un instante, tan breve que después se preguntaría si lo había imaginado, Joaquín creyó ver algo más que comprensión en los ojos de Isabela. Algo que parecía reconocimiento, como si ella entendiera perfectamente lo que significaba estar atado a una tierra, a un legado. El momento fue interrumpido por la llegada de doña Soledad, quien anunció que la cena estaba servida. Isabela se retiró discretamente, dejando a Joaquín con una extraña sensación de pérdida, como si hubiera estado a punto de descubrir algo importante. Lo que ninguno de los dos sabía era que Rosalía los había observado desde las sombras, cada gesto, cada mirada intercambiada, y en su mente un plan comenzaba a tomar forma definida. A la mañana siguiente, mientras Isabela ayudaba en la cocina, Rosalía entró con paso decidido. «Tía», dijo en voz alta, dirigiéndose a doña Soledad, pero asegurándose de que todos los presentes pudieran oírla, «han llegado noticias del pueblo. Dicen que el gobernador está buscando a una fugitiva, una mujer que robó joyas de valor incalculable de la casa de sus patrones en la Ciudad de México». Doña Soledad la miró con suspicacia. «¿Y qué tiene eso que ver con nosotros?» «La descripción coincide con alguien que conocemos», continuó Rosalía, sus ojos fijos en Isabela, quien había dejado de amasar el pan y permanecía inmóvil. Una joven de unos 20 años, cabello negro, ojos oscuros, y lo más curioso, dicen que finge ser muda para no ser reconocida por su acento. Un silencio tenso invadió la cocina. Todas las miradas se dirigieron hacia Isabela, quien mantenía la cabeza baja, sus manos cubiertas de harina, ahora completamente quietas. «¿Estás sugiriendo que Isabela es una ladrona?» La voz de doña Soledad sonaba peligrosamente controlada. «Solo digo lo que he oído». Rosalía se encogió de hombros con fingida inocencia. «Pero piénsalo, tía. ¿No es extraño que nunca hable? Que nadie sepa de dónde viene realmente. Quizás deberíamos informar a las autoridades, por si acaso». Isabela levantó la mirada entonces, y la expresión en sus ojos hizo que Rosalía retrocediera instintivamente. No había miedo allí, como ella había esperado. Había furia, una furia fría, calculada, aristocrática. Doña Soledad percibió de inmediato el cambio en la atmósfera de la cocina. La tensión se podía cortar con un cuchillo mientras Isabela y Rosalía se miraban fijamente, una con furia contenida, la otra con malicia apenas disimulada. La anciana se interpuso entre ambas con la autoridad que solo los años y la experiencia pueden conferir. «Basta, Rosalía. No permitiré que lances acusaciones sin fundamento en esta casa», dijo con firmeza. «Si tienes pruebas, preséntalas al patrón. Si no, guarda silencio». Rosalía apretó los labios, pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda había sido plantada. Las otras sirvientas intercambiaron miradas inquietas, y el rumor no tardaría en extenderse como fuego en un campo seco. Isabela, por su parte, había recuperado su compostura habitual, aunque sus manos temblaban ligeramente mientras continuaba con su labor. «Solo me preocupo por la seguridad de esta casa»,
respondió Rosalía, endulzando su voz con falsa preocupación. Mi tío Joaquín ha sufrido demasiado para permitir que una desconocida traiga más desgracias. Con esta última estocada, abandonó la cocina, dejando tras de sí un silencio incómodo. Doña Soledad suspiró, dirigiendo una mirada compasiva hacia Isabela. «No le hagas caso, niña», murmuró, acercándose para ayudarla con el pan. Rosalía siempre ha tenido la lengua demasiado suelta. Pero Isabela ya no parecía escuchar. Su mirada estaba perdida en algún punto distante, como si estuviera calculando opciones, evaluando riesgos. Y por primera vez desde su llegada a Los Naranjos, doña Soledad se preguntó si realmente debería preocuparse por quién era esta joven misteriosa que había traído consigo su patrón. Los rumores, como suele ocurrir en lugares pequeños, se extendieron rápidamente. Para el mediodía, toda la hacienda comentaba sobre la posible fugitiva que se ocultaba entre ellos. Algunos desestimaban la idea como un invento de Rosalía, cuya envidia era bien conocida. Otros miraban a Isabela con renovada sospecha, recordando comportamientos que antes habían pasado por alto. Cómo evitaba los días de mercado, cómo se tensaba cuando llegaban visitantes de la ciudad, cómo parecía siempre atenta a cualquier conversación sobre noticias del exterior. Joaquín fue el último en enterarse. Regresaba de supervisar la reparación de un canal de riego cuando Miguel se le acercó, visiblemente incómodo. «Patrón, hay algo que debería saber», comenzó quitándose el sombrero en señal de respeto. «Se está hablando, bueno, sobre Isabela». Joaquín escuchó la historia con creciente irritación. Cuando Miguel terminó, el hacendado sacudió la cabeza con disgusto. «Tonterías», espetó. «No quiero oír más habladurías en mi propiedad. ¿Entendido? Isabela tiene mi plena confianza». Miguel asintió, aunque en sus ojos persistía la duda. «Como usted diga, patrón, pero quizás sería prudente investigar un poco por el bien de todos». Esa tarde, mientras el sol comenzaba su descenso, Joaquín encontró a Isabela en el jardín trasero, sentada bajo la sombra de un naranjo. Parecía absorta en la lectura del libro que él le había regalado semanas atrás. La imagen le produjo una extraña mezcla de emociones, ternura, curiosidad y las cada vez más difícil de ignorar, un afecto que iba más allá de la simple compasión o el interés casual. «Isabela», la llamó suavemente. Ella alzó la mirada, y Joaquín pudo ver un destello de alarma en sus ojos antes de que recuperara su habitual serenidad. «He oído rumores», dijo sin preámbulos, sentándose a su lado en el banco de piedra, «sobre ti. ¿Sobre quién podrías ser?» Isabela cerró el libro lentamente, su mirada ahora fija en algún punto distante. Su postura se había vuelto rígida, defensiva. «No les creo», continuó él, buscando sin éxito que ella lo mirara a los ojos. «Pero me gustaría entenderte. Si estás en algún tipo de peligro, si hay algo de lo que debas protegerte, me gustaría ayudarte. Silencio, siempre silencio». Pero esta vez, Joaquín creyó ver algo diferente en sus ojos, un conflicto, una lucha interna, como si parte de ella quisiera hablar, confiar, revelarse. «Yo también guardé silencio», dijo él, casi en un susurro, sorprendiéndose a sí mismo con esta confesión. «Después de perderlos a todos, a mi esposa, a mis hijos, durante meses, apenas hablé con nadie. El silencio era más seguro, menos doloroso». Isabela lo miró entonces, realmente lo miró, y algo en su expresión se suavizó. Por un momento, pareció a punto de romper su mutismo, sus labios entreabriéndose ligeramente. El momento fue brutalmente interrumpido por gritos que provenían de la entrada principal de la hacienda.
Voces alteradas, el relincho de caballos, órdenes dadas con autoridad. Joaquín se puso de pie de inmediato, alarmado. «Quédate aquí», le ordenó a Isabela, quien se había levantado también, su rostro súbitamente pálido. Pero ella negó con la cabeza y lo siguió, manteniendo cierta distancia pero con paso decidido. En el patio principal, un grupo de soldados a caballo rodeaba a Manuel y Sebastián, quienes estaban de rodillas con las manos en la nuca. Un oficial con un uniforme ornamentado desmontaba lentamente, su mirada recorriendo la hacienda con desdén apenas disimulado. «¿Qué significa esto?», exigió Joaquín, avanzando con autoridad. «¿Qué hacen en mi propiedad?». El oficial se giró hacia él, su mano reposando casualmente sobre la empuñadura de su espada. «Don Joaquín Mendoza, soy el capitán Fernández, de la guardia del gobernador. Hemos recibido información sobre fugitivos ocultándose en su hacienda. Rosalía, parada junto a doña Soledad en el porche, no podía ocultar su satisfacción. Su plan había funcionado mejor de lo esperado. «Fugitivos», repitió Joaquín, frunciendo el ceño. «Mis trabajadores son hombres honrados, incluyendo a estos 2 esclavos comprados ilegalmente». El capitán señaló a Manuel y Sebastián con desprecio. «Robados de una plantación en Cuba, según nuestros informes». Joaquín palideció. No sabía nada de esto. ¿Era posible que Fuentes le hubiera vendido esclavos robados? Pero antes de que pudiera responder, el capitán continuó. «Y también buscamos a una mujer. Una fugitiva de especial interés para el gobernador». Su mirada recorrió el grupo de sirvientes reunidos a una distancia prudente, deteniéndose finalmente en Isabela, quien se había quedado inmóvil al borde del jardín. Un silencio espeso, casi tangible, cayó sobre el patio de la hacienda. El tiempo pareció detenerse mientras el capitán Fernández avanzaba con pasos medidos hacia Isabela, quien permanecía completamente inmóvil como una estatua tallada en piedra oscura bajo la luz del atardecer. Sus ojos, sin embargo, no mostraban temor, sino una calma fría, calculada, que contrastaba violentamente con la tensión del momento. «Así que aquí estás», dijo el capitán, deteniéndose a pocos pasos de ella. Su voz tenía un filo peligroso, mezclado con algo que podría confundirse con satisfacción. «Ha sido una larga búsqueda». Joaquín se interpuso entre ambos con un movimiento rápido, protector. «Esta mujer trabaja para mí. Si tiene alguna acusación contra ella, exijo saber cuál es». El capitán lo miró con desdén, como quien observa a un insecto particularmente molesto. «¿Acaso no sabe quién es ella, don Joaquín? ¿O es usted cómplice de su engaño? Explíquese», exigió Joaquín, su voz firme a pesar de la creciente inquietud que sentía, porque en el fondo sabía que había algo que siempre había intuido sobre Isabela, algo que explicaría esa dignidad innata, esa educación imposible de ocultar, esa mirada que parecía contener secretos tan profundos como el océano. El capitán sonrió, una sonrisa carente de humor. «Esta mujer es doña Isabel María de Valencia y Montero, hija del marqués de San Lorenzo, uno de los hombres más influyentes de la Nueva España». Un murmullo de asombro recorrió el patio. Doña Soledad se llevó una mano al pecho, mientras Rosalía palidecía visiblemente, su expresión triunfante transformándose en horror. Porque si lo que decía el capitán era cierto, ella había lanzado falsas acusaciones contra la hija de un marqués, un delito que podría costarle caro. «Eso es imposible», murmuró Joaquín, aunque en su corazón ya sabía que era verdad. Todo encajaba. Su porte, sus modales, la forma en que sus manos sostenían los cubiertos, cómo leía con tanta naturalidad. «La compré en el mercado de esclavos de Veracruz».
¿Cómo podría? Fue secuestrada, interrumpió el capitán, su mirada ahora fija en Isabela, o Isabel, como aparentemente se llamaba. Hace 4 meses, mientras viajaba de Veracruz a Ciudad de México para reunirse con su prometido, el conde de Altamira, su escolta fue asesinada y ella desapareció sin dejar rastro. Su padre ha movido cielo y tierra para encontrarla. Joaquín se giró lentamente hacia Isabela, su rostro una mezcla de confusión, incredulidad y una dolorosa sensación de traición. ¿Es esto cierto?, preguntó en voz baja, casi suplicante. Por primera vez desde que la conocía, los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas. Una sola gota cristalina rodó por su mejilla, pero su expresión seguía siendo tan orgullosa como siempre. «Responde, mujer», ordenó el capitán con impaciencia. «Tu farsa ha terminado». Y entonces, ante el asombro de todos los presentes, Isabela habló. Su voz, clara y melodiosa, con el acento refinado de quien ha recibido la mejor educación, rompió el silencio como una campana de plata en medio de la noche. «Mi nombre es Isabel María de Valencia y Montero», dijo, sus ojos fijos en Joaquín mientras las palabras fluían con perfecta dicción. «Dorri, no fui secuestrada, huí». El impacto de su confesión fue como una onda expansiva. Los soldados intercambiaron miradas confusas, los sirvientes jadearon y hasta el capitán pareció momentáneamente desconcertado. «¿Huiste?», repitió Joaquín, su voz apenas audible. «¿De qué?». «De un matrimonio forzado», respondió ella, y su voz adquirió un tono más firme, más decidido. «Mi padre arregló mi boda con el conde de Altamira, un hombre 30 años mayor que yo, conocido por su crueldad hacia sus esposas anteriores. Ambas murieron en circunstancias sospechosas». «¿Calumnias?», interrumpió el capitán, aunque con menos convicción. «El conde es un hombre respetado». «El conde es un monstruo», replicó Isabel con una furia contenida que hizo que todos retrocedieran instintivamente. «Y preferiría morir antes que convertirme en su esposa. Así que planifiqué mi escape. Contraté a unos hombres para que fingieran un ataque con la promesa de llevarme lejos, a algún lugar donde pudiera comenzar una nueva vida. Pero te traicionaron», concluyó Joaquín, comprendiendo de repente. Isabela sintió su mirada suavizándose al volver a él. «Me robaron todo lo que llevaba y me vendieron en el mercado de esclavos. Decidí mantenerme en silencio porque sabía que mi acento me delataría de inmediato. Y porque…» dudó, como si estuviera considerando cuánto revelar. «Y porque si hablaba, si alguien descubría quién era realmente, me enviarían de vuelta con mi padre, de vuelta al conde». El patio quedó en completo silencio. La confesión de Isabel había sido tan inesperada, tan dramática, que nadie sabía cómo reaccionar. El capitán fue el primero en recuperarse, su expresión endureciéndose nuevamente. «Una historia conmovedora, sin duda», dijo con sarcasmo, «pero mis órdenes son claras. Doña Isabel debe regresar con su padre inmediatamente. Y en cuanto a estos esclavos fugitivos», señaló a Manuel y Sebastián, quienes seguían arrodillados bajo la vigilancia de los soldados, «serán devueltos a su legítimo dueño en Cuba». «No», la voz de Joaquín cortó el aire como un látigo. Todos los ojos se volvieron hacia él, sorprendidos por la firmeza, casi ferocidad, de su negativa. «No se llevará a nadie de mi propiedad sin una orden oficial del virrey mismo». El capitán lo miró con incredulidad. «¿Se atreve a desafiar la autoridad del gobernador?». «Me atrevo a defender lo que es justo», respondió Joaquín, su postura erguida, desafiante. Ya no era el hombre roto por el dolor que había vagado como un fantasma por su propia hacienda.
En ese momento era el heredero de los Mendoza, el dueño de los Naranjos, un hombre dispuesto a luchar. Isabel vino a mi propiedad como una empleada y ha demostrado ser leal y trabajadora. Si desea quedarse, no seré yo quien la entregue a un destino que teme. Don Joaquín, la voz de Isabel temblaba ligeramente, sus ojos brillantes fijos en él con una mezcla de gratitud y algo más profundo, más complejo. No tiene que hacer esto. No quiero causarle problemas. Los problemas ya están aquí, Isabel, respondió él con una sonrisa triste. Bertie, prefiero enfrentarlos de pie que vivir arrodillado. El capitán observó este intercambio con creciente irritación. Esto es absurdo. Doña Isabel es una noble, prometida al conde de Altamira. Su lugar no está en una hacienda decadente con un viudo que apenas puede mantener a sus trabajadores. Las palabras, diseñadas para herir, dieron en el blanco. Joaquín palideció, pero antes de que pudiera responder, fue Isabel quien dio un paso adelante, su rostro transformado por una furia fría, aristocrática. «Cuide sus palabras, capitán», dijo con un tono que no dejaba lugar a réplica, el tono de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. Don Joaquín Mendoza ha demostrado más nobleza y honor en estos meses que muchos que llevan títulos. Y esta hacienda que usted llama decadente me ha brindado más felicidad que todos los palacios en los que he vivido. El rostro del capitán Fernández se contrajo en una mueca de furia mal contenida. No estaba acostumbrado a que se desafiara su autoridad, y menos aún por una mujer, noble o no. Con un gesto brusco hizo una señal a sus hombres. «Arresten a don Joaquín por obstrucción de la justicia», ordenó, su voz fría como el acero. «Y traigan a doña Isabel, la escoltaremos personalmente de regreso con su padre». Los soldados avanzaron con cierta vacilación. La situación había escapado de su entendimiento. Lo que debía ser un simple arresto se había convertido en un conflicto entre poderes mucho más grandes que ellos. Uno de los soldados, el más joven, se acercó a Joaquín con evidente incomodidad. «Lo siento, señor», murmuró, extendiendo una mano hacia el brazo del hacendado. Pero antes de que pudiera tocarlo, ocurrió algo inesperado. Los trabajadores de la hacienda, que hasta entonces habían observado la escena con inquietud desde una distancia prudente, comenzaron a moverse. Primero fue Miguel, quien se colocó junto a Joaquín con los brazos cruzados. Luego Pedro y varios más, formando un muro humano entre su patrón y los soldados. Incluso doña Soledad avanzó, su pequeña figura erguida con una dignidad feroz. «Si quieren llevarse a don Joaquín», dijo la anciana con voz clara que resonó en todo el patio, «tendrán que llevarnos a todos». El capitán evaluó la situación con ojos entrecerrados. Lo que tenía ante sí ya no era un simple hacendado desafiante, sino una comunidad unida. Disparar contra trabajadores desarmados sería un escándalo, incluso para alguien con sus conexiones. «Esto es una insensatez», espetó, su mano aferrando con fuerza la empuñadura de su espada. «¿Todos arriesgarán su vida por proteger a una niña caprichosa que huye de sus responsabilidades?» Isabel dio un paso adelante, separándose del grupo protector. Su rostro, antes marcado por el temor y la incertidumbre, ahora mostraba una determinación absoluta. «No huyo de mis responsabilidades, capitán», dijo con claridad. «Huyo de una sentencia de muerte disfrazada de matrimonio. ¿Conoce usted al conde de Altamira? ¿Sabe lo que le sucedió a sus anteriores esposas?» El capitán desvió la mirada, incómodo. Los rumores sobre el conde habían llegado incluso a sus oídos, pero no era su posición cuestionarlos. «Ese no es mi problema», respondió secamente. «Mis órdenes.
Sus órdenes son encontrarme y devolverme a mi padre, interrumpió Isabel. Pero yo ya no soy una niña a la que puedan ordenar. Soy una mujer que ha probado su valía con su propio trabajo. Miró a su alrededor, a los rostros de aquellos que ahora la defendían. Estas personas me han visto como soy realmente, no como un título o una posesión. Me han dado más de lo que mi apellido jamás me ofreció: respeto, dignidad, un propósito. Su mirada se cruzó con la de Joaquín, y algo indescriptible pasó entre ellos, un entendimiento silencioso, una promesa no dicha. Llevaré un mensaje a mi padre, continuó Isabel, volviendo su atención al capitán. Le explicaré mi posición y le pediré que anule el compromiso con el conde. Si se niega, entonces sabré que su amor por el poder es mayor que su amor por mí y actuaré en consecuencia. El capitán vaciló, claramente dividido entre sus órdenes y la fuerza moral que emanaba de la joven ante él. El marqués de San Lorenzo es un hombre poderoso, advirtió, aunque con menos convicción. No aceptará un rechazo. Entonces lo enfrentaré, intervino Joaquín, avanzando para colocarse junto a Isabel. Si el marqués quiere discutir el futuro de su hija, que venga a los Naranjos como un caballero, no que envíe soldados como si fuera una fugitiva criminal. Un silencio tenso siguió a estas palabras. El capitán miraba alternativamente a Isabel y a Joaquín, evaluando sus opciones, calculando riesgos. Finalmente, con un suspiro de resignación, se dirigió a la joven noble. «Escribirá ese mensaje ahora, doña Isabel», dijo, «no como una orden, sino como una concesión. Uno de mis hombres lo llevará personalmente a su padre. Mientras tanto, permaneceré aquí con parte de mi tropa para asegurarme de que todo siga en orden». Isabel asintió, agradecida por esta pequeña victoria. «Gracias, capitán. Es usted más razonable de lo que aparenta». Mientras Isabel era conducida al interior de la casa para redactar su mensaje, acompañada por doña Soledad y vigilada por 2 soldados, el resto de los trabajadores comenzó a dispersarse lentamente. La crisis inmediata parecía haber pasado, aunque todos sabían que solo era un respiro temporal. Joaquín permaneció en el patio, observando cómo el capitán organizaba a sus hombres para un campamento improvisado. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias: alivio por haber evitado un enfrentamiento violento, preocupación por lo que vendría después, y sobre todo, asombro ante la revelación de la verdadera identidad de Isabel. Isabel, ya no Isabela, la supuesta esclava muda, sino Isabel María de Valencia y Montero, hija de un marqués, prometida a un conde. Una mujer tan por encima de su posición social que, en circunstancias normales, ni siquiera podría dirigirle la palabra sin provocar escándalo. Y sin embargo, algo había florecido entre ellos durante estos meses. Algo real, auténtico, construido sobre miradas, gestos, silencios compartidos. Algo que trascendía los títulos y las convenciones sociales. «No esperaba esto de usted, don Joaquín». La voz del capitán lo arrancó de sus pensamientos. Fernández se había acercado silenciosamente, su expresión ahora más curiosa que hostil. Arriesgar todo por una mujer que le mintió. Joaquín lo miró directamente, sin rastro de duda en sus ojos. «No me mintió, capitán, simplemente guardó silencio». Y en ese silencio encontró una libertad que nunca había conocido. «Libertad», repitió el capitán con escepticismo. «Llama libertad a trabajar como una sirvienta cuando podría tener palacios, joyas, sirvientes propios». «La verdadera libertad no está en poseer, sino en elegir», respondió Joaquín. Argüelles eligió quedarse aquí, entre gente que la valora por quien es, no por su apellido o su dote.
El capitán estudió su rostro por un momento, como si intentara descifrar un enigma particularmente complejo. «Está enamorado de ella», dijo finalmente, no como una pregunta, sino como una constatación. Joaquín no respondió. No era necesario. La verdad brillaba en sus ojos con la claridad del mediodía. «El marqués nunca lo permitirá», continuó el capitán, su tono ahora casi compasivo. «Un hacendado provinciano, viudo, sin título. No es el tipo de alianza que busca para su única hija». «No busco la aprobación del marqués», respondió Joaquín con dignidad. «Solo el derecho de Isabel a decidir su propio destino». Fernández sacudió la cabeza, entre divertido y resignado. «Es usted un idealista, don Joaquín». «Un idealista en un mundo que no aprecia tales cualidades». Hizo una pausa, observando cómo los últimos rayos del sol teñían de oro los campos de naranjos. «Por su bien, espero que el marqués sea más razonable de lo que recuerdo». Con estas palabras, el capitán se alejó, dejando a Joaquín solo con sus pensamientos, sus miedos y sus esperanzas. Porque ahora, más que nunca, Los Naranjos se enfrentaba a una tormenta que podría arrasar con todo lo que él había construido, o traer consigo el renacimiento que tan desesperadamente necesitaba. Los días que siguieron en la hacienda. Los Naranjos transcurrieron en una extraña calma tensa, como el aire denso y quieto que precede a una tormenta. La presencia de los soldados, acampados en los límites de la propiedad, era un recordatorio constante de que la paz actual pendía de un hilo tan fino como frágil. Isabel había recuperado su verdadero nombre, pero curiosamente seguía realizando las mismas tareas que antes. Cuando doña Soledad intentó disuadirla, argumentando que una dama de su posición no debería estar amasando pan o tendiendo ropa, Isabel respondió con una sonrisa serena. «Durante meses, estas manos han trabajado sin descanso», dijo, extendiendo sus palmas, ahora encallecidas, «y por primera vez en mi vida me siento útil, necesaria. No me pida que renuncie a eso, doña Soledad. No ahora». La anciana la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «El marqués llegará pronto, niña. Y no le agradará ver a su hija viviendo como una sirvienta. Mi padre tendrá que aceptar que ya no soy la niña que partió de Ciudad de México», respondió Isabel, su voz suave pero firme. «He cambiado. Este lugar, estas personas, me han cambiado». Su mirada se desvió hacia la ventana, desde donde podía verse a Joaquín hablando con Miguel y algunos trabajadores. Desde la revelación de su identidad, algo había cambiado entre ellos. Una barrera invisible se había alzado, no por falta de sentimientos, sino por la súbita conciencia de sus diferentes posiciones sociales. Ya no era tan fácil compartir esos momentos silenciosos en la galería, esas miradas cargadas de significado, esos pequeños roces casuales que antes hacían latir sus corazones. «Él también ha cambiado», observó doña Soledad, siguiendo su mirada. «Desde que llegaste, es como si hubiera despertado de un largo sueño. La hacienda florece de nuevo. Los trabajadores vuelven a respetarlo. La vida ha regresado a sus ojos». Isabela sintió un nudo formándose en su garganta. Y ahora todo podría volver a derrumbarse. «No si luchas», dijo la anciana con firmeza. «Y no estarás sola en esa lucha». La mañana del sexto día, un jinete solitario llegó a la hacienda al galope. Era uno de los hombres del capitán, enviado como mensajero a Ciudad de México. Su rostro, exhausto por la cabalgata sin descanso, mostraba una expresión grave. «El marqués viene en camino», anunció al capitán Fernández lo suficientemente alto para que todos los presentes en el patio pudieran oírlo.
con una escolta de 20 hombres. Llegarán mañana al mediodía. La noticia corrió como fuego por la hacienda. Los trabajadores intercambiaban miradas preocupadas. Los soldados se erguían con renovada vigilancia. Y en la casa principal, Isabel recibió la información con una calma que contradecía el tumulto en su interior. Esa noche, mientras la luna llena bañaba los campos de naranjos con su luz plateada, Isabel encontró a Joaquín en la galería. Estaba solo, contemplando el horizonte con una copa de vino intacta en la mano, su perfil recortado contra el cielo estrellado, como una figura tallada en piedra antigua. «Deberías estar descansando», dijo él sin volverse, reconociendo su presencia por el suave aroma a lavanda que siempre la acompañaba. «Mañana será un día difícil. No podría dormir», respondió ella, acercándose hasta situarse a su lado. A pesar de la distancia que ahora mantenían, había algo inexorable que los atraía, como si sus almas estuvieran unidas por hilos invisibles pero irrompibles. Se mantuvieron en silencio por un momento, contemplando la noche, conscientes de que podría ser la última que compartirían. «Tengo miedo», confesó finalmente Isabel, su voz apenas un susurro llevado por la brisa. «No de mi padre, ni siquiera del conde. Tengo miedo de perder esto. Este lugar, esta vida que apenas comienzo a construir». Joaquín la miró entonces, y en sus ojos había una intensidad que hizo que el corazón de Isabel se acelerara. «¿Y si hubiera una manera?», preguntó, su voz ronca por la emoción contenida. «¿Y si pudiéramos?». No terminó la frase, no hacía falta. Ambos sabían que lo que deseaban era imposible. Un abismo social los separaba, un abismo que ni el amor más profundo podría cruzar fácilmente. «Mi padre nunca lo permitiría», dijo Isabel con tristeza. «Para él, los títulos y las alianzas son lo único que importa. ¿Y tú?». «Yo solo soy un hacendado provinciano», completó Joaquín con una sonrisa amarga. «Sin título, sin grandes riquezas, solo esta tierra y estas manos cansadas». Isabel se volvió hacia él entonces, toda su educación aristocrática olvidada mientras tomaba sus manos entre las suyas. «Estas manos», dijo con fervor, «han construido más de lo que muchos nobles harán en toda su vida. Has creado un hogar, no solo para ti, sino para todos los que trabajan aquí. Los has protegido, les has dado dignidad. Eres más noble que cualquier conde o marqués que haya conocido». Joaquín la miró, desconcertado por la pasión en su voz, por la sinceridad que brillaba en sus ojos oscuros. Y entonces, como movido por una fuerza más allá de su control, se inclinó y la besó. Fue un beso suave, casi reverente, pero cargado de todo lo que no podían decirse con palabras. Un beso que sabía a esperanza y a desesperación, a promesas y a despedidas. Cuando se separaron, ambos sabían que habían cruzado un punto sin retorno. «Lucharé por ti», murmuró Joaquín, su frente apoyada contra la de ella. «No importa quién sea tu padre o qué títulos posea. Lucharé por tu derecho a elegir». Isabel cerró los ojos, permitiendo que una lágrima solitaria rodara por su mejilla. «Y yo lucharé por nosotros», respondió en un susurro. «Por primera vez en mi vida, lucharé por lo que realmente quiero». El amanecer llegó demasiado pronto, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados que contrastaban con la gravedad que se respiraba en la hacienda. Todos los trabajos habían sido suspendidos. Los hombres y mujeres de los naranjos se reunieron en grupos pequeños, hablando en voz baja, esperando. Isabel se vistió con esmero, eligiendo el más sencillo de los vestidos que doña Soledad había confeccionado para ella. No llevaba joyas ni adornos, solo un pequeño prendedor con una flor de naranjo que Joaquín le había regalado semanas atrás,
cuando aún era Isabella, y el futuro parecía menos complicado. Al mediodía, una nube de polvo en el horizonte anunció la llegada de la comitiva. A la cabeza, montando un impresionante caballo negro, cabalgaba un hombre de unos 60 años, de porte aristocrático y rostro severo enmarcado por una barba perfectamente recortada y cabellos plateados. A su lado, en un caballo igualmente magnífico, un hombre más joven pero de expresión dura, con ojos pequeños y fríos que recorrían la hacienda con desdén apenas disimulado. El marqués de San Lorenzo y el conde de Altamira habían llegado a Los Naranjos. Joaquín, Isabel y el capitán Fernández los esperaban en el patio principal. Doña Soledad y los trabajadores más antiguos se mantenían a una distancia respetuosa, mientras los soldados formaban una especie de pasillo para recibir a los recién llegados. Cuando el marqués desmontó, su mirada se posó de inmediato en su hija. Por un breve instante, algo parecido a la emoción cruzó su rostro pétreo, pero fue rápidamente reemplazado por una expresión de disgusto al notar su vestimenta simple, sus manos sin guantes, su cabello recogido sin los elaborados peinados que exigía la moda de la corte. Isabel, dijo, su voz profunda y autoritaria resonando en el patio silencioso: «Has causado suficientes problemas. Es hora de regresar a casa». Isabel se irguió ante las palabras de su padre, su rostro sereno, pero sus ojos ardiendo con una determinación que el marqués nunca había visto en ella. «Padre», respondió con una voz clara que resonó en el patio silencioso, «mi hogar está aquí ahora». El marqués frunció el ceño y a su lado, el conde de Altamira dejó escapar una risa despectiva. Era un hombre de unos 50 años, de facciones afiladas y mirada depredadora. Sus ojos recorrieron a Isabel de arriba abajo, evaluándola como quien examina una mercancía. «Veo que tu tiempo entre campesinos te ha hecho olvidar tu lugar», dijo el marqués avanzando hacia ella. Su mirada se desvió hacia Joaquín, quien permanecía firme junto a Isabel. «¿Y tú debes ser el hombre que ha corrompido a mi hija con ideas inapropiadas?» Don Joaquín Mendoza. Se presentó él con dignidad, sosteniéndole la mirada al noble, propietario de Los Naranjos y quien rescató a su hija del mercado de esclavos, donde fue vendida después de ser traicionada. «Un rescate muy conveniente», intervino el conde, su voz cargada de insinuaciones venenosas. «¿Y ahora pretendes reclamar algún tipo de recompensa? ¿O quizás algo más personal?» Joaquín dio un paso adelante, su rostro encendido por la indignación, pero Isabel lo detuvo con un gesto suave. Este era su momento, su batalla. «Don Joaquín me ha tratado con más respeto y consideración que tú jamás mostraste, Fernando», dijo, dirigiéndose al conde por su nombre de pila, un desaire deliberado que no pasó desapercibido. «Me dio trabajo, dignidad y libertad cuando más lo necesitaba. No me trató como una posesión, sino como un ser humano». «Isabel», la voz del marqués era ahora un siseo furioso, «ya basta de este espectáculo. Subirás a ese carruaje y regresarás a Ciudad de México con nosotros. Tu boda con el conde se celebrará como estaba planeado». No. La palabra, simple pero cargada de poder, cayó como una piedra en un estanque quieto. Todos los presentes contuvieron la respiración. Nadie, nunca, había desafiado al marqués de San Lorenzo tan abiertamente. «¿Qué has dicho?», preguntó el noble, su rostro palideciendo de furia. «He dicho que no, padre», repitió Isabel, su voz firme aunque sus manos temblaban ligeramente. «No regresaré para casarme con un hombre que ha enviudado 2 veces en circunstancias sospechosas. No seré sacrificada en el altar de tus ambiciones políticas».
El conde dio un paso amenazador hacia ella, pero se detuvo cuando los trabajadores de la hacienda avanzaron como un solo cuerpo, cerrando filas alrededor de Isabel y Joaquín. Miguel, doña Soledad, incluso Manuel y Sebastián, todos formaban ahora un muro protector. «Cuida tus palabras, niña», advirtió el conde, aunque su arrogancia flaqueaba ante la muestra de unidad. «Las acusaciones sin pruebas son peligrosas». «Tengo pruebas», respondió Isabel, y algo en su tono hizo que todos la miraran con renovada atención. «Cartas, testimonios, suficiente para iniciar una investigación que ningún título nobiliario podría detener». El rostro del conde se contrajo en una máscara de odio, pero el marqués colocó una mano sobre su brazo, conteniéndolo. Sus ojos, tan similares a los de su hija, estudiaban ahora a Isabel con algo parecido a la sorpresa. «¿Dónde está la niña que crié?», preguntó finalmente, su voz más suave, casi melancólica. «¿La que obedecía sin cuestionar, la que aceptaba su deber sin protestar? Murió en ese barco, padre», respondió Isabel, su expresión suavizándose. «En su lugar nació una mujer que por fin sabe lo que quiere. Y lo que quiero es quedarme aquí, con estas personas que me han enseñado el valor del trabajo honesto, de la comunidad, del respeto mutuo». Hizo una pausa, su mirada encontrándose con la de Joaquín, «con el hombre que amo». Un murmullo recorrió el patio. Joaquín la miraba atónito, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Nunca, ni en sus sueños más optimistas, había esperado escuchar esas palabras. El marqués observó el intercambio de miradas entre su hija y el hacendado, y algo en su expresión cambió. No era aceptación, no todavía, pero sí comprensión. «Isabel», dijo finalmente, su voz cansada, «eres mi única hija, mi heredera. Todo lo que he construido, todo mi legado, es para ti». «Lo sé, padre», respondió ella con ternura, «y no rechazo mi nombre ni mi herencia. Solo pido el derecho a elegir mi propio camino, a amar a quien mi corazón ha escogido». Un silencio largo, espeso, cayó sobre el patio. El marqués parecía estar librando una batalla interna, décadas de tradición y expectativas aristocráticas enfrentándose a la voluntad inquebrantable en los ojos de su hija. «Don Joaquín», dijo finalmente, girándose hacia el hacendado, «¿ama usted a mi hija?». Joaquín no vaciló. «Con todo mi corazón, señor. Y la respeto demasiado para pretender poseerla. Si ella me elige, cada día de mi vida será dedicado a hacerla feliz. Si decide marcharse, aceptaré su decisión». El marqués lo estudió largamente, como si intentara leer su alma. Luego volvió a mirar a Isabel. «Regresarás conmigo a Ciudad de México», dijo, y antes de que ella pudiera protestar, alzó una mano. «Para cancelar formalmente tu compromiso con el conde. Después podrás decidir». Isabel contuvo el aliento, apenas atreviéndose a creer lo que escuchaba. «¿Lo dices en serio, padre? No dejaré que mi apellido se vincule con un simple hacendado sin título», respondió el marqués con brusquedad. Pero luego su expresión se suavizó casi imperceptiblemente. «Y a menos que ese hacendado demuestre ser digno de él». 3 meses después, cuando los naranjos florecían con la promesa de una abundante cosecha, Isabel María de Valencia y Montero regresó a los naranjos. No como esclava, no como sirvienta, sino como mujer libre que había elegido su destino. Joaquín la esperaba bajo el mismo árbol donde habían compartido su primer beso. Y cuando ella desmontó, corriendo a sus brazos con el rostro iluminado por una sonrisa que rivalizaba con el sol, todos en la hacienda supieron que finalmente había encontrado su voz, su hogar, su verdad. Los naranjos nunca volvería a conocer el silencio.
solo la música dulce de una historia de amor que había comenzado con una mirada, un gesto, una elección. La elección de dos almas destinadas a encontrarse, a pesar de las tormentas, a pesar de los abismos, a pesar del mundo entero.